Hola, ¿qué tal? En este video estaremos viendo el efecto de Subsurface Scattering o translucencia en Blender. Para aquellos que no sepan cuál es este efecto, bueno, están viendo en pantalla a lo que me refiero, qué efecto es. Es prácticamente el paso de luz que hay que se ve en algunos objetos de la vida real, como pueden ser las hojas, la luz que pasa por una cortina o inclusive la luz que pasa a través de nuestra piel o nuestro cuerpo al momento de poner la mano contra la luz de algún objeto que ilumina de una manera fuerte. Blender nos provee dos nodos para hacer este tipo de efectos, un nodo simple y un nodo complejo. El nodo simple es ese nodo que vamos a utilizar para emular este efecto en los objetos que son planos o los objetos que no tienen un volumen, como puede ser cuando tenemos el modelo de una hoja. Los modelos de las hojas suelen tener solamente una cara, no suelen tener volumen. Y de igual manera cuando tenemos el modelo de alguna cortina. Bueno, entonces esos serían los ejemplos, como estarán viendo. Primero vamos a ver el nodo simple. En este caso voy a borrar este que tengo aquí. Y para ver el nodo simple, como les había dicho, entonces lo vamos a necesitar ocupar lo que sería un plano. Así que vamos a agarrar un plano. Vamos a aplicarle el nodo simple a este modelo. El modo simple lo vamos a encontrar como nodo de translucencia solamente. Translucent BSDF. Este nodo solamente tiene dos entradas, color y normal. No vamos a encontrar otro parámetro porque realmente no lo necesitamos. Como les dije, este es solamente para aquellos modelos que son planos, que no tienen un volumen, como es en el caso de este plano. Si yo conecto esto, como pueden ver, esta es la translucencia. El traspaso de la luz a través de un objeto. Aquí nosotros podemos controlar entonces la intensidad de cómo queremos que traspase la luz y qué tipo de coloración queremos que salga de ese traspaso de luz. Si yo pongo otro objeto como un cubo, estarán viendo también una imagen de ejemplo donde ven este mismo efecto en la vida real en algunos materiales, bueno, o en algunos lugares como pueden ser algunas telas o algunas paredes incluso que tienen este efecto. Aunque bueno, en esas paredes se suele hacer de otra manera, pero prácticamente es similar. Entonces este sería el nodo simple. Sí, lo vamos a ocupar solo para eso. También estarán viendo otros ejemplos donde yo lo he ocupado. Ya no estamos hablando de fotos reales, sino de efectos en algunos renders míos donde lo pueden ver en la translucencia de las hojas y de algunas cortinas que yo he ocupado. Y ahora entonces vamos a ver el efecto complejo. El efecto complejo es el que vamos a ocupar para todos aquellos objetos que tengan volumen, como puede ser una mano que tiene volumen, o no sé, para hacer la translucencia de algunas uvas. Están viendo unos renders de hecho que se han hecho con de uvas donde se necesita ese tipo de o fotos de uvas donde se necesita este nodo para generar ese efecto. ¿Cómo lo vamos a poder encontrar? Lo vamos a encontrar simplemente como Subsurface Scattering. Como pueden ver, este nodo tiene más valores. En este caso, el primer valor que vamos a encontrar en el nodo va a ser el modelo con el que vamos a poder representar el Subsurface. Y de una vez les digo que los modelos más recientes y los que más se ocupan son estos dos. Estos son modelos viejos, pero que quedan como opciones aún aquí por si alguna persona lo quiere ocupar. La diferencia entre estos modelos es cómo se calcula el Subsurface Scattering en su distribución. El Subsurface Scattering es uno de esos efectos que es un poco difícil de programar. O sea, ha vuelto algo difícil de programar a lo largo del tiempo. Y conforme ha pasado el tiempo han sacado diferentes versiones que han ido mejorando la exactitud con la que este efecto se propaga en los objetos. Entonces el que tenemos por defecto es el Christensen Burley, pero si queremos algo que es un poco más preciso, el Random Walk es el que vamos a ocupar. Como pueden ver, cambia, y en este caso no cambia un poco, cambia bastante la forma en la que se ve uno o se ve otro. Así que en parte también será lo que queramos encontrar. Y si queremos sacrificar a lo mejor un poco de realismo por tiempo, o si realmente lo que estamos haciendo no necesita de algo tan preciso.
Pero bueno, entonces por una parte tenemos los modelos que vamos a ocupar. Luego por otro vamos a tener el color, un color base que vamos a tener en el objeto. Ahora, quiero aclarar algo. El color que apliquemos aquí va a afectar directamente la forma en la que se comporta este valor que vamos a ver más adelante. También para que lo tomen en cuenta. Así que bueno, por ejemplo, yo quiero hacer un subsurface un poco azul. Entonces yo le pongo ese color azul. Y prácticamente esto sería lo que estamos obteniendo. El subsurface, como le vengo repitiendo, es un efecto que depende de la propagación en el objeto. O sea, en este caso el subsurface, si tenemos un objeto en las partes más delgadas, se va a propagar de una manera y en las partes más gruesas se va a propagar de otra. Esta propagación nosotros la controlamos modificando lo que sería el radio. Nosotros podemos especificar el radio con el que un color se propaga en nuestro objeto. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi objeto, quiero que en un radio de a lo mejor 5 centímetros sea el límite en el que se propague mi color rojo, pero en un radio de 20 centímetros sea el límite en el que se propaga mi color azul, y en un radio de 10 centímetros sea el límite en el que se propaga mi color verde. Ahorita veremos a más detalle a lo que me refiero para que tengan una mejor idea, pero prácticamente así es como funciona el Subsurface Scattering. Entonces, aparte del color, vamos a tener una escala. Esta escala nos va a controlar de manera global todo ese radio. Es como una multiplicación de todos los radios, de los 3 radios que tenemos, de los 3 colores, el verde, el rojo y el azul. Y esto lo podemos ocupar por si tenemos un radio que nos gusta, pero lo único que queremos hacer es reducir de manera global el tamaño en general, porque a lo mejor el objeto o el otro objeto que estamos aplicándole este material es más pequeño, ya que también otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta con el Subsurface Scattering es que depende del tamaño del objeto. Subsurface Scattering, al nosotros darle unos radios en específico en el que nos va a aplicar el efecto, va a depender completamente del tamaño del objeto, ya que si el objeto lo hacemos grande, los radios del objeto van a cambiar, pero los radios que nosotros hemos aplicado en el material no cambian. Así que también para eso nos va a servir la escala. Por si tenemos un objeto más grande, simplemente le multiplicamos la escala para que el radio concuerde más con la escala que tenemos. Es algo complejo, porque la verdad este nodo es un poco más complejo, pero la manera en la que podemos entender mejor cómo funciona son con prácticas que los veremos en videos más adelante. De momento, bueno, quiero que vean cómo es que se comporta, aunque se pierdan un poco no importa. Así que bueno, después entonces tenemos los radios que les vengo diciendo. El primer radio es el rojo, el verde y el azul, red, green and blue. Es prácticamente la lista de colores RGB. Y después vamos a tener el texture blur, que nos va a servir cuando nosotros pongamos una textura. Y por último el normal. Realmente esto le podemos ignorar, no lo vamos a ocupar mucho. Muy raramente, bueno, yo nunca lo he ocupado, pero he visto que muy raramente alguien lo ocupa. La verdad no sé en qué lo ocuparán. Y el normal es prácticamente lo mismo que hemos visto en los otros materiales. El normal es para asignarle al material, a este shader, el bump, para que también se aplique en el bump. Por ejemplo, si agarro esto y le pongo un noise, como pueden ver, también va a hacerle caso al noise que nosotros le pongamos con el normal. Y bueno, esas son las opciones que tenemos del Subsurface Scattering. Así es como va a funcionar. Como pueden ver, y yo lo dije desde el inicio, es complejo hasta cierto punto. De esa manera veremos a qué es lo que me estoy refiriendo con lo de los radios, porque vuelvo a repetir, creo que es algo que sí tiene algo de complejidad y tenemos que ver bien. Primero, lo voy a poner aquí un bevel para que funcione algo mejor, algo así. Tenemos nuestros radios. Los radios los voy a poner en 0 para que podamos ver uno por uno. Este es el rojo. Si yo al rojo le pongo 0.5, se va a propagar en las partes que están más arriba, estas partes que tenemos acá, se va a propagar de una manera más intensa, pero conforme se va haciendo más grueso el objeto, se va propagando cada vez menos. En las orillas se propaga más, ¿por qué? Porque también hay que tomar en cuenta que
de este punto a este punto que tenemos aquí, donde estoy poniendo el mouse, prácticamente este punto también tiene un grosor. Es un grosor, se puede decir que de esquina. Entonces, obviamente que en esa parte también se va a propagar más fuerte. Pero en las partes centrales, donde el grosor es más fuerte, más grande, donde hay más grosor, realmente hay más volumen, se propaga menos. Pasa lo mismo con los otros dos valores. Por ejemplo, este es el verde. Y este es el azul. También otra cosa que tenemos que en este tipo de shader es que en algunas partes del material vamos a llegar a ver que el color que nos aparece es un color diferente al que nosotros estamos modificando en el radio, que es su color contrario. En este caso el color contrario del azul, de este azul, es más o menos un amarillo, por lo que es un efecto curioso que realmente pasa. Si yo he visto que pasa mientras más intenso es este color, mientras más lo bajo, como pueden ver, es menos la intensidad con la que se presentan estos colores y contrarios. Pero bueno, es algo que va a aparecer, pero que no se va a notar realmente, e incluso muchas veces va a llegar a mejorar nuestro resultado. Entonces, si yo por ejemplo pongo esto en punto 1, podemos ver que realmente se propagan las partes más que son más delgadas. Por lo que con estos tres valores nosotros vamos a controlar cómo es que eso se propaga. De entrada, tal vez mucha usabilidad no la encontremos, pero por ejemplo, cuando estamos queriendo hacer el efecto de translucencia, pero de la sangre, de cuando ponemos nuestra mano contra luz, esto es muy necesario para poder hacer un efecto realista. O si queremos hacer el efecto de, por ejemplo, cuando estamos haciendo un alienígena y queremos que ese alienígena tenga subsurface scattering, también estos radios nos van a servir bastante para poder hacer eso. Algo que podríamos hacer es poner todo en un solo valor, poner todo a punto 5, y el subsurface lo que va a hacer es que nos va a salir todo en blanco. Lo que va a pasar aquí es que realmente, como los tres radios tienen el mismo valor y se propagan de la misma manera, se mezclan de la misma forma. Y al final obtenemos un color neutro porque estamos combinando los tres colores RGB en la misma cantidad. Provocando que, bueno, si sabían, al momento de combinar los tres colores en las mismas cantidades, obtenemos un color neutro. Por ejemplo, si yo aumento esto a punto 8... ahora vemos que el rojo se propaga más, pero en estas partes como que se quiere aclarecer. ¿Por qué? Porque ahí se están combinando los otros dos radios también. Entonces en esta parte se está combinando los otros dos radios junto con el rojo, y por eso es que nos da ese lugar ese color más claro. Pero en estas partes suele ser un poco más intenso por el hecho de que ahí ya no llegan esos otros dos colores. Por ejemplo, voy a poner esto en punto 2. Y aquí se sigue queriendo aclarecer un poco y estas partes quedan más rojas por lo mismo, porque en esta parte ya no hay otro color de radio que se combine con el rojo. Si yo pongo esto en punto 5, ahora cambia el color. Tenemos una combinación de tres colores en diferentes cantidades. Por ejemplo, en la parte más baja sigue siendo un poco claro, pero conforme se va extendiendo el subsurface de cada uno de los radios, se va viendo una combinación diferente. En este punto hay una combinación entre los tres colores. Después se separa y hay una combinación entre el verde y el rojo nada más. Y por último se puede ver de aquí a aquí de una manera un poco sutil cómo es que en esta parte solamente hay un poco de rojo. Si aumento el rojo a 1.2... es más intenso aún esa diferencia. Podemos ver como aquí es un poco claro, después se empieza a hacer un poco anaranjado, amarillo. También tomemos en cuenta que el color rojo se está volviendo más intenso, por lo que el color cambia. Y esta combinación de colores al final ya no aparece aquí, donde es solamente rojo, pero por el hecho de que hasta ahí ya no llega el radio de los otros dos colores. Voy a poner esto en 0. Si tenemos un rojo en punto 5 y un azul punto 5, nos va a dar un color en específico. Pero si reduzco este valor,
va a cambiar sutilmente ese color. Va a ir cambiando de una manera diferente en las partes donde se combine. Porque en las partes donde no esté combinado, por ejemplo, en esta parte donde el rojo predomina porque tiene asignado un radio más grande, no va a haber esa combinación. Es complejo, pero yo creo que ya se dan una mejor idea a lo que me refiero con los radios. Ahora, ya les había dicho entonces que la escala nos va a funcionar por si hacemos más grande el objeto. Así que, bueno, voy a dar control Z porque moví la cámara sin querer. Ok. Me voy a mover. Voy a hacer más grande esto. Y como pueden ver, al ser lo más grande se comporta de forma diferente. Porque el Subsurface Scattering depende completamente de el tamaño del objeto. Por lo que si yo hago más grande mi objeto, se aplica de forma diferente porque ahora los valores son diferentes en el objeto. Por lo que si quiero que se aplique como se estaba aplicando antes, pero con el objeto más grande, lo que tengo que hacer es aumentar la escala. Aumentando la escala ya no tengo que modificar cada uno de estos por separado. Simplemente le aplico una escala correspondiente a la escala de mi objeto. Prácticamente para eso funciona esta opción del nodo. Y bueno, prácticamente así es como funciona el Subsurface Scattering. Voy a ahora ocultar esto. Voy a poner mi objeto y vamos a emular, ahora vamos a hacer una práctica rápida en la que vamos a tratar de emular la piel humana. El Subsurface Scattering de la piel humana, bueno, tenemos un color, puede ser un color claro, un color oscuro, no importa. Voy a eliminar los rayos porque de momento no me interesa. Nada más quiero ver esto, algo, más o menos algo así. Ok, ahora voy a poner también esto en no. Necesito hacer ese efecto de translucencia de que me está pegando la luz de un lado y está saliendo por otro. Pero en este caso, los rebotes que hay por dentro tienen que ver mucho con el color de la sangre, que es rojo. Entonces, la salida de color que vamos a tener es un color rojo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, para hacer eso, lo único que tendríamos que hacer es poner esto a lo mejor en punto 2. Y ya nos estaría sacando nuestro color rojo. La cuestión está en que es mucho. En este caso es bastante color rojo que tenemos de salida. Por lo que necesitamos reducir la escala. Así que lo que podemos hacer es reducir esta escala que tenemos acá. Y ya nos da ese efecto. Ahora, es útil. Pero por ejemplo en estas partes, si dejamos renderizar un poco, ya empezamos a tener ese efecto de coloración de translucencia que tenemos en la piel. Prácticamente así es como podemos manejar el Subsurface Scattering. Podría incluso ser un poco más complejo y esto ponerlo en punto 2. Esto llevarlos a punto 6. Hacer que sea un poco más suave. Como se puede ver. Más suave en general, pero que también hay una combinación de los otros dos colores. Para que este color rojo no sea un color rojo intenso. Y de esa manera entonces es como podemos ir controlando el subsurface de una piel humana. Ya nada más quedaría combinarlo con otros materiales, como por ejemplo podría ser un Mist Shader y un Fresnel. Y aplicarle un glossy para hacer que tenga un poco de reflexión, ya que pues la piel suele tener reflectividad. Más o menos algo así. Entonces, como se puede ver, es una manera rápida en la que podríamos configurar la piel. Y también una manera rápida en la que ustedes pueden ver cómo realmente es que se ocupan este shader. Así que espero les haya gustado el video. Compartan y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente. Chao.